El 23 de febrero de 1886, Carlos Martín Hall, con solo 22 años, hizo pasar una corriente eléctrica a través de una solución química y cambió el mundo. Acababa de demostrar el primer proceso comercialmente viable para producir aluminio en masa, un metal hoy tan común que es difícil imaginar la vida sin él. Desde entonces, se han producido más de 1.6 mil millones de toneladas de aluminio. Al ser 100% reciclable, se calcula que el 75% del aluminio sigue en uso hoy. El hallazgo de Hall, como todo avance científico, fue resultado de un proceso largo de desarrollo. No surgió de la nada. Y junto con otros inventores, la extraña historia del aluminio merece ser recordada. Actualmente, el aluminio es muy popular por su versatilidad, alta resistencia a peso, resistencia a la corrosión y ser totalmente reciclable. Anualmente se generan más de 65 millones de toneladas de aluminio primario, siendo el segundo metal más usado después del acero, mientras que aproximadamente un tercio del suministro mundial de aluminio proviene de metal reciclado. A simple vista, esto no debería sorprendernos. El aluminio es el metal más común en la corteza terrestre y el tercer elemento más abundante tras oxígeno y silicio. El aluminio constituye más del 8% de la corteza terrestre por peso, mientras que el hierro representa aproximadamente el 5%. Aunque es muy común y útil, el aluminio no fue conocido en la antigüedad como se pensaría. Se habla de una edad del cobre, del bronce y del hierro, pero no de una edad del aluminio. La razón, según el sitio web de Void Metals, es que a menos que seas un químico con acceso a un laboratorio controlado, la probabilidad de que interactúes con aluminio puro es casi nula. Un hoplita antiguo no habría encontrado aluminio para hacer una coraza fuerte y ligera. El problema es que el aluminio en su forma pura es altamente reactivo con otros elementos, especialmente con el oxígeno, y por eso generalmente se encuentra de forma natural unido en formas de óxido de aluminio. Son formas muy estables, por eso es difícil extraer el metal puro. Eso no es raro. La mayoría de los metales son minerales. Sin embargo, el aluminio es mucho más reactivo que, por ejemplo, el hierro, lo cual, de manera contraintuitiva, es la razón por la que el aluminio puro es resistente a la corrosión. La alta reactividad del aluminio hace que se una fuertemente, sobre todo al oxígeno. La alta afinidad del mineral de aluminio lo hace muy estable y dificulta romper sus enlaces con el oxígeno. El hierro se obtiene del mineral calentándolo en un alto horno con carbono. El carbono se quema y genera monóxido de carbono, que extrae el oxígeno del mineral de hierro y produce hierro líquido puro. Este proceso no era sencillo para los antiguos. Los minerales de hierro se recolectaban con picos y martillos. El mineral se trituraba, lavaba y calentaba en hornos de barro y piedra con carbón vegetal, produciendo afloramiento, una masa de hierro que después se forjaba para obtener hierro forjado. Era un proceso especializado pero sencillo. A diferencia del aluminio, que es más reactivo y forma enlaces más fuertes con el oxígeno, el carbono simplemente no es lo suficientemente fuerte para romper esos enlaces, para separar el oxígeno del mineral. Este problema se agrava por el hecho de que el aluminio tiene un punto de fusión mucho más alto que el hierro. Si refinar hierro era complicado, el aluminio estaba fuera del alcance de las sociedades antiguas. Eso no significa que el aluminio fuera desconocido o no se usara, sino que se empleaba oxidado. Tom Geller, escritor de ciencia y tecnología, colabora en la revista Destilaciones del Instituto de Ciencia e Historia de Filadelfia. Aunque el aluminio es un metal descubierto recientemente, sus compuestos se usaban en muchas industrias históricas. La alumbre, sulfato de potasio y aluminio fue un fijador de tintes creado en Egipto hace más de 5.000 años. Los alfareros persas preferían arcillas con silicatos de aluminio por su resistencia. El sulfato de aluminio anhidro se usaba en la antigua Grecia como astringente para detener hemorragias, uso que sigue en los lápices hemostáticos. Estas características tienen que ver con la alta reactividad del aluminio, ayudando, por ejemplo, a que el tinte forme un enlace permanente con la fibra vegetal, o al unirse a las proteínas y tejidos de la piel, provocando que se contraigan, encojan y endurezcan, constriñendo los tejidos, lo cual es efectivo para detener hemorragias menores y reducir la inflamación. Estas propiedades fueron reconocidas y descritas por científicos antiguos y son mencionadas por el historiador griego Heródoto del siglo V a.C., así como por el naturalista romano Plinio el Viejo y el médico griego Dioscórides del siglo I d.C.
Estos compuestos, usualmente sales minerales blancas, se conocían como alumbre o alumin. Etimólogos modernos dicen que el nombre viene del griego aludoimos, que significa amargo, y alumbre, sal amarga, por su sabor. En su obra de 1864, Aluminio, su historia, propiedades, metalurgia y aplicaciones, incluyendo aleaciones, José Richards cree que el nombre viene de la palabra latina lumen, que alude a su brillo. Los colores cuando se usan en el teñido, el uso de alumbre en la industria de los tintes, lo convirtió en una mercancía crítica y lucrativa durante la Edad Media, al menos desde el siglo VIII. Richards explica que el alumbre moderno contenía potasio y era fabricado, a diferencia del antiguo que era natural. Aunque Richards señala que el nombre antiguo siguió utilizándose. El alumbre permaneció en gran parte como un misterio entre los siglos XVI y XVI-II. Varios químicos intentaron entender su naturaleza. En su obra de 2007 Aluminio, el decimotercer elemento, el metalúrgico Andriy S. Drozdov escribe que los químicos durante mucho tiempo creyeron que existía una especie de tierra original y que todas las tierras que conocían eran variedades de ella. Sin embargo, la confianza disminuyó al notar que cada tierra tiene propiedades únicas. Así, los químicos comenzaron a ver ciertos elementos como tierras o suelos. Drozdov explica que las tierras algo solubles en agua se llamaron álcalis. En 1595, el alquimista alemán Andreas Levavius afirmó que la alumbre provenía de una tierra desconocida y sugirió llamarla alúmina. En 1760, Theodor Barón de Ombie, miembro de la Real Academia de Ciencias de Francia, le dijo a la Academia: «Creo que la base de la alumbre es de naturaleza metálica». Aún así, no logró convertir la base en metal. Dijo que no es arriesgado predecir que pronto se probará de forma indiscutible la naturaleza metálica de la base de la alumbre. Aislar el aluminio requería más energía de la que tenía el barón, pero a inicios del siglo XIX los científicos empezaron a usar electrólisis. Explica Geller. El proceso aplica electrodos activos a un líquido con el compuesto a electrolizar. La electrólisis, según Geller, es clave en la historia moderna del aluminio. Humphrey Davy, químico británico, experimentó con electrólisis desde 1800 y aisló potasio, sodio, calcio, estroncio, bario, magnesio y boro. Aunque lo intentó varias veces, no logró aislar el aluminio. Sin embargo, Geller cita a Norman C. Craig, profesor emérito de química en el Colegio Oberlin. Davy estudió compuestos metálicos y al analizarlos de aluminio, dedujo que contenían un nuevo metal, el aluminio. Fue Davy quien originó el nombre, o mejor dicho, los nombres, por los cuales conocemos el metal hoy en día, escribiendo: «Si hubiera tenido la fortuna de aislar el metal que buscaba, le habría dado el nombre de alumium». Richards explica que al hacer esta sugerencia, es perfectamente claro que Davy tenía la intención de que esta palabra representara el metal, a partir de alumbre, solo agregando eum como terminación. Pero según Richards, pronto surgieron objeciones a este nombre, no a la terminación eum, considerada adecuada, sino a la raíz o tronco de la palabra. Autores franceses, alemanes y suecos decían que el nombre del nuevo metal debía venir de su óxido, por lo que la raíz debía ser aluminio. De este modo, Davy cambió el nombre propuesto a aluminio. En 1812, Davy lo llamó aluminium, para alinearlo con nombres como sodio, calcio y potasio. En Estados Unidos, Noah Webster ya había puesto aluminio en su diccionario, por lo que ese país mantuvo ese nombre. Los británicos y gran parte del mundo científico fuera de Norteamérica adoptaron el nombre aluminio, y esa discusión continúa hasta hoy. Pese a la discusión, el nuevo metal aún no había sido aislado con éxito. En 1825, Hans Christian Ørsted, un profesor de la Universidad de Copenhague, logró producir una pequeña cantidad del metal. Richards escribe que el proceso era calentar cloruro de aluminio con una aleación de potasio y mercurio. Luego destilar el mercurio. El potasio amalgamado con mercurio no puede reducir el cloruro de aluminio, pero sí puede hacerlo solo. Así, Ørsted casi logra aislar el aluminio por primera vez en 1827. Federico Wöhler, un profesor de química en la Universidad de Gotinga, utilizó el proceso de Ørsted, pero usó potasio puro en lugar de amalgama. Produjo una pequeña cantidad de polvo de aluminio, pero tan poca que, según escribe Richards, no pudo fundir ese polvo en un botón para así determinar sus propiedades y masa. Richards indica que, aunque el aluminio fue aislado en 1827, sus propiedades en masa
se desconocieron por 18 años. La tecnología de baterías avanzó, mejorando producción y confiabilidad. En 1854, el francés Henri Sinclair de Ville, usando un proceso similar al de Waller y baterías más potentes, logró producir botones de aluminio casi puro, según Richardson. El aluminio dejó de ser una curiosidad y se volvió útil gracias a los trabajos de Deville en 1854. Esto casi no sucedió. Como dice Richardson, Deville era entonces profesor de química en la École Normale, París. Sus 3.000 francos, su patrimonio pequeño y casi sin recursos para hacer más. Tras presentar un artículo en la Academia Francesa de Ciencias en 1854, Deville obtuvo fondos y un patrocinador importante. Richardson escribe: tras leer el artículo, Deville mandó acuñar una pieza de aluminio y la presentó al emperador Napoleón III. Anticipando el uso de este metal ligero en la armadura y cascos de coraceros franceses, autorizó que siguieran los experimentos. A costa propia y a gran escala, el deseo del emperador de tener caballería revestida de aluminio, escribe Richardson, resultó impracticable. Deville perfeccionó el proceso y exhibió un lingote en la Exposición Universal de 1855 en París, obteniendo la patente en 1856. En 1859 publicó sobre el aluminio, sus propiedades, producción y aplicaciones. Construyó una pequeña fábrica con un proceso más rentable, escribe Geller, bajando el precio para que la gente común pudiera comprar joyería de aluminio. Deville no inició una revolución porque su metal era difícil de trabajar y poco demandado. Su proceso detuvo la investigación, pues el problema parecía resuelto. Escribió John M. Hoskinson en The World's Work en 1915. Hasta 1888, la planta de Deville continuó produciendo el metal y sus fabricantes, alcanzando una producción máxima de 5.000 libras al año. Casi todo se convertía en pequeños artículos de lujo, como anillos, broches, estatuillas, dedales, barras y rollos de alambre. Su producción era tan costosa que, según Geller, el aluminio siguió siendo una curiosidad por 20 años. De hecho, el aluminio era tan raro que, según escribe el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, para 1884, el año en que se completó el monumento a Washington, bajo el mando del teniente coronel Thomas Lincoln Casey, el aluminio seguía costando $1.10 la onza, el mismo precio que tenía la plata en ese entonces, la cual se consideraba un metal precioso. El gobierno de Estados Unidos quería que el monumento tuviera una punta de aluminio y contrató a Guillermo Frissmuth de Filadelfia para hacerla. Frissmuth era el mayor productor de aluminio del país, pero en 1884 solo se produjeron 112 libras en Estados Unidos, según Geller. La punta de 6 libras para el monumento a Washington era entonces la mayor pieza de aluminio fundida. Frissmuth la exhibió en la vitrina de Tiffany & Company en Nueva York, tras colocar la punta, según el Servicio de Parques. Frissmuth anunció en la edición del 28 de febrero de 1885 de Scientific American: para clientes que pedían dije de reloj de aluminio a 75 centavos, dije de aleación de aluminio a 30 centavos y dije de aleación dorado también a 30 centavos. Pero el Servicio de Parques señala, irónicamente, después de todo esto, el 23 de febrero de 1886, poco después de terminar el monumento a Washington, Carlos Martin Hall, recién graduado de Oberlin College, Ohio, descubrió cómo producir aluminio barato y común. El camino hacia el aluminio abundante fue largo. Docenas de científicos destacados participaron durante siglos en la purificación del metal. Al final, la solución llegaría casi simultáneamente de 2 científicos, cada uno de solo 22 años de edad. Nacido el 6 de diciembre de 1863, Charles Martin Hall era hijo de Herman Bassett Hall, quien se graduó en 1847 del Oberlin College de Ohio, siendo un estudiante brillante. Teodoro Beck relata en la edición 2014 de Interface, revista de la Sociedad Electroquímica, que a los 6 años leía el libro de química universitaria de su padre, de 1840. Nacido el 10 de abril de 1863 en un suburbio de París, Paul Harold era hijo de un curtidor, pero también era un estudiante destacado. Beck escribe que su padre tenía un amigo, el señor Beloy, un abogado con una magnífica biblioteca personal, donde Héroe pasaba horas leyendo sobre ciencia, investigación y descubrimientos. Leímos una obra de Sinclair de Ville sobre el aluminio, sus propiedades, producción y aplicaciones cuando tenía 15 años.
Ambos jóvenes desarrollaron un interés en mejorar el proceso para refinar el aluminio. Maurice Lepera explica el interés de Hall en la obra de 2012 Los falsos gemelos del aluminio, publicada por el Instituto para la Historia del Aluminio. En 1880, Carlos Hall era estudiante en el Colegio Oberlin, Ohio, donde el profesor Frank Fanning Jewett enseñaba química. En 1874 y 1875, Frank Jewett estudió química en la Universidad de Göttingen, Alemania, y conoció a Friedrich Wöhler. Como recordó más tarde, durante una reunión de exalumnos en la Universidad de Yale, llevó un pequeño trozo de aluminio y se lo mostró a sus estudiantes. Si alguien llegara a inventar un proceso mediante el cual se pudiera fabricar aluminio a escala comercial, no solo sería un benefactor para el mundo, sino que también podría hacerse de una gran fortuna. Carlos Hall miró a un compañero y dijo: «Yo seré ese hombre». Hérault entró a la Escuela Nacional de Minas en París, pero tuvo bajo desempeño académico. Su verdadera obsesión era crear un método rentable para producir aluminio en masa. En 1881 escribió a su madre: «Debo dedicar todo mi tiempo a mi proyecto, temiendo que alguien más lo descubra antes. El proceso que desarrollo sin tiempo suficiente para la escuela». Actualmente, fabricar cuesta 60 francos por kilo. Podría venderlo a 8 francos y usando energía hidráulica bajaría a 4 francos. Nota la importancia de ese negocio. Ambos jóvenes siguieron experimentando. Hall en el cobertizo de su casa con ayuda de su hermana Julia, quien también estudió química, y Hérault en el taller de la curtiduría. Lepara dice que los dos jóvenes eran distintos. Charles M. Hall, científico y químico de la Universidad de Oberlin, se centraba en lo químico del problema. Paul Hérault no era químico, sino un experimentador imaginativo. Durante su año en la École des Mines en París, se orientó más a la tecnología. Ambos, mediante distintos enfoques, lograron que al disolver alúmina en criolita fundida se pudiera hacer la electrólisis a temperaturas prácticas. No se sabe cuándo Hérault hizo el descubrimiento. Beck dice que sus inventos surgieron de la nada, pero solicitó una patente en Francia el 23 de abril de 1886. Hall obtuvo el primer aluminio con su proceso el 23 de febrero y pidió la patente en Estados Unidos el 9 de julio de 1886, solo para ver que Hérault ya tenía la patente francesa por un proceso similar. Hall presentó pruebas, como cartas con matasellos, para demostrar la prioridad de su descubrimiento ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Obtuvo su patente estadounidense en 1889. Las patentes de Hall y Hérault son un ejemplo de descubrimiento casi simultáneo por dos jóvenes similares en ciertos aspectos, pero diferentes en otros. En su artículo de 2011, La carrera por el aluminio barato, Hall vs. Hérault, Dean F. Martin, del Departamento de Química de la Universidad del Sur de Florida, escribe: Charles Martin Hall, un estadounidense, y Paul Louis Toussaint Hérault, un francés, tuvieron vidas paralelas. Pero, como señala Lepera, a pesar de sus carreras similares, Hall y Hérault eran hombres absolutamente diferentes, con naturalezas, educaciones, actitudes y comportamientos distintos. Aunque, como Geller señala correctamente, su descubrimiento simultáneo de un proceso para extraer aluminio se basó en décadas de electroquímica y siglos de conocimiento sobre metales. Ambos terminaron como amigos. Hall ganó en Estados Unidos y Hérault en Europa. Así nació el proceso Hall-Hérault. Martin escribe que en 1911, cuando Hall recibió la medalla Perkin de la Sociedad Química Americana, el premio más alto de la sociedad, el Dr. Hérault vino de Francia y participó en los homenajes. El proceso finalmente resultó en la reducción del precio del aluminio por un factor de 200, haciéndolo accesible para muchos usos prácticos. Escribe Geller: el aluminio es esencial en la vida moderna y está presente en aviones, autos, latas, construcción, utensilios, barandales y muchos productos más. La escasez o abundancia y la oscuridad o ubicuidad de este metal dependían solo de que los científicos hallaran cómo liberarlo, el tercer elemento más común en la corteza terrestre por peso, según su mineral. Esta breve historia no puede mencionar a los cientos de científicos que contribuyeron durante siglos a liberar las reservas mundiales, de lo que la Asociación del Aluminio llama el metal milagroso, infinitamente reciclable, de grado militar, resistente a la corrosión, ligero, versátil y eficiente en energía. Es curioso que tras ese largo proceso, la culminación fuera obra de dos jóvenes que llevaron una vida tan
paralela. Ambos hombres se harían ricos al inventar la refinación del aluminio e inventarían más cosas. Hall obtuvo 22 patentes en su vida. Su papel será aún más famoso como inventor del horno de arco eléctrico usado en la producción de acero. Para que sus vidas siguieran siendo paralelas, ambos murieron el mismo año. Paul Herold falleció el 9 de mayo de 1914. Charles Martin Hall falleció el 21 de diciembre. Ambos hombres muriendo apenas un mes después de cumplir 51 años. Hoskinson escribe: en Estados Unidos, Charles Martin Hall, un joven tranquilo y de cabeza redonda, abrió la puerta. Con la nueva era del aluminio en Europa, Paul Herold lo reveló. Ambos tienen mérito en el logro. Lo compartieron como rivales. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio del Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, patrocinador en nuestra comunidad, Locals o Patreon, puedes También revisar. visita nuestra tienda y pide un mensaje especial del Chico de la Historia en Cameo.